Una limpiadora descubrió algo terrible en la basura de su patrón que cambiaría para siempre el destino de toda una familia. A veces los secretos más peligrosos están escondidos en los lugares más simples, esperando que alguien lo suficientemente valiente los encuentre antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar este emocionante viaje, no olvide suscribirse al canal para recibir nuevas historias todos los días. Diga aquí en los comentarios de qué ciudad está viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aproveche y deje su like, que nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. El aroma de café fresco mezclado con el perfume de las flores del jardín llenaba la cocina de la mansión de los Ferrer en la silenciosa mañana de martes. Marisa Andrade se ajustó el delantal bordado que Sabrina le había regalado la Navidad pasada y verificó el reloj en la pared. 6:30 de la mañana. La familia aún dormía profundamente en las habitaciones del segundo piso de la casa de estilo centroeuropeo, con sus ventanas enmarcadas en madera oscura y tejados a dos aguas que recordaban las construcciones tradicionales de Gerona. A sus 38 años, Marisa llevaba en sus ojos castaños la constante nostalgia de Sevilla, donde había dejado a su hijo Tiago de 10 años bajo el cuidado de su madre. Cada euro que enviaba a España representaba un ladrillo más en el puente que un día la reuniría con su niño, pero también significaba un día más lejos del abrazo que más echaba de menos en su vida. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple, y sus manos callosas por el trabajo doméstico se movían con precisión automatizada por las habitaciones de la residencia. Desde hacía 6 años, trabajaba para la familia Ferrer, desde que llegara a Cataluña en busca de una oportunidad mejor. Gustavo, el patriarca de 45 años, era propietario de una red de restaurantes sofisticados que servían desde platos tradicionales catalanes hasta cocina contemporánea española. Su esposa, Sabrina, una exabogada de 42 años que había abandonado la carrera para dedicarse a sus hijos, siempre había tratado a Marisa con respeto y cariño genuinos. Leonardo, de 17 años, era un joven introspectivo que pasaba las tardes tocando la guitarra en su habitación, mientras Amanda, de 14 años, demostraba una inteligencia brillante que la hacía soñar con ser médica. La rutina de Marisa seguía un patrón meticuloso que ella misma había desarrollado a lo largo de los años. Se despertaba a las 5:30 de la mañana, en su pequeño apartamento en el barrio de El Carme. Se duchaba al son de las primeras noticias de la radio, preparaba una taza de café fuerte como su padre le había enseñado en Sevilla y caminaba 15 minutos por las calles arboladas hasta llegar a la mansión en la calle de las Palmeras, una de las más elegantes del barrio de San Narcís. Aquella mañana, mientras organizaba la cocina después de preparar el café de la familia, algo llamó su atención en la papelera próxima a la isla central. Papeles amarillentos sobresalían entre las cáscaras de frutas y los restos de la cena de la noche anterior. Marisa siempre había sido meticulosa con la separación de la basura reciclable, una preocupación que había desarrollado desde que llegó al sur y descubrió la importancia de la preservación ambiental en la cultura local. Al retirar los papeles para colocarlos en el recipiente correcto, sus manos temblaron ligeramente. No eran papeles comunes. Se trataba de un sobre pardo, sellado con cinta adhesiva, que había sido rasgado recientemente. El contenido se había esparcido entre los demás restos, pero aún era posible distinguir trozos de documentos oficiales con sellos que ella no reconocía. Durante unos segundos, Marisa dudó. Su educación andaluza, basada en el respeto absoluto por la privacidad ajena, le decía que simplemente lo desechara todo sin mirar. Sin embargo, algo en la forma en que los papeles estaban dispuestos, como si alguien hubiera intentado destruirlos a toda prisa, despertó un instinto que ella no sabía poseer. Miró alrededor de la cocina vacía, se aseguró de que nadie bajara las escaleras y, con cuidado, comenzó a reunir los fragmentos sobre la encimera de mármol. Eran documentos en español y alemán, algunos con sellos oficiales que contenían palabras como investigación fiscal y auditoría federal. El nombre de Gustavo aparecía destacado en varios tramos, acompañado de números que parecían valores en euros.
El corazón de Marisa se aceleró cuando logró descifrar un tramo más largo que mencionaba blanqueo de dinero y amenazas a la familia. Uno de los papeles contenía lo que parecía ser una copia de un correo electrónico, donde alguien llamado Fernando Soler exigía 800.000 euros a cambio de no destruir todo lo que Gustavo había construido. Las manos de Marisa temblaban mientras intentaba encajar los trozos como un rompecabezas macabro. Con cada fragmento reunido, la situación se volvía más aterradora. Había menciones específicas a Leonardo y Amanda, no como hijos de Gustavo, sino como garantías de que él cumpliría determinadas exigencias. El sonido de pasos en el piso superior hizo que Marisa se sobresaltara. Rápidamente juntó todos los papeles, los guardó en el bolsillo del delantal y volvió a sus actividades normales. Cuando Sabrina bajó a tomar café, encontró a Marisa organizando el armario de la vajilla con la misma eficiencia de siempre, sin sospechar que la empleada en la que confiaba desde hacía 6 años acababa de descubrir un secreto que podría destruir sus vidas. «Buenos días, Marisa. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Sabrina, sirviéndose café en la taza de porcelana pintada a mano que había traído de un viaje a Alemania. «Bien, señora Sabrina». «¿El señor Gustavo ya bajó?», respondió Marisa, intentando controlar el temblor en su voz. «No, pasó toda la noche trabajando en el despacho. Últimamente ha estado muy estresado con los negocios. ¿Has notado algo diferente en él?». La pregunta de Sabrina golpeó a Marisa como un puñetazo en el estómago. Sí lo había notado. En las últimas semanas, Gustavo llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con una expresión tensa que no mejoraba ni siquiera cuando jugaba con sus hijos. Había encontrado frascos de medicamentos para la ansiedad, multiplicándose en el baño de la pareja, y varias veces había presenciado discusiones en voz baja entre ellos, siempre interrumpidas cuando alguien se acercaba. Ahora todo tenía sentido. Los documentos en la basura revelaban que Gustavo estaba siendo chantajeado por Fernando Soler, involucrado en algo mucho más allá de problemas fiscales normales. Las garantías mencionadas eran sus propios hijos, y Marisa sentía náuseas al imaginar qué tipo de personas eran capaces de amenazar a adolescentes inocentes. «Parece un poco cansado, sí, señora. Quizás sea el exceso de trabajo», respondió Marisa, decidiendo no revelar nada hasta entender mejor la situación. Durante el resto de la mañana, Marisa ejecutó sus tareas con el piloto automático, mientras su mente trabajaba frenéticamente. Pensó en Tiago, en cómo se sentiría si alguien amenazara a su hijo. Pensó en Leonardo, siempre tan amable cuando le pedía que preparara su sándwich favorito. Pensó en Amanda, que soñaba con salvar vidas como médica y que una vez le había dicho que quería conocer Sevilla para entender mejor la cultura andaluza. La familia Ferrer no era solo su empleo. A lo largo de 6 años, se habían convertido en las personas más cercanas que tenía en Gerona. Sabrina le había prestado dinero cuando lo necesitó para pagar el hospital de su madre en Sevilla. Gustavo le había aumentado el salario 3 veces sin que ella lo pidiera. Leonardo siempre preguntaba por Tiago y le había prometido enseñarle a tocar la guitarra cuando el niño viniera al sur. Amanda ya había elegido una universidad pública andaluza para estudiar medicina, diciendo que quería devolver el cariño que Marisa siempre le había demostrado. Cuando terminó de limpiar el despacho de Gustavo al final de la tarde, Marisa notó otras señales preocupantes. Había cajas selladas apiladas en un rincón que no estaban allí la semana anterior. El cajón del archivo, normalmente cerrado con llave, estaba entreabierto, revelando carpetas con documentos que Gustavo claramente había manejado a toda prisa. El ordenador estaba encendido, cosa que nunca sucedía cuando él se iba, y en la pantalla había una hoja de cálculo con números que no tenían sentido para ella. Aquella noche, en su apartamento pequeño pero acogedor, Marisa esparció los fragmentos de papel sobre la mesa de la cocina e intentó formar un cuadro más completo. Usó cinta adhesiva para pegar los trozos y lentamente una historia aterradora comenzó a emerger. Fernando Soler no era solo un consultor fiscal deshonesto. Era parte de una organización que usaba a empresarios legítimos
como fachadas para el blanqueo de dinero. Gustavo había sido engañado, manipulado para firmar documentos que lo comprometían, y ahora estaba atrapado en una trampa que se apretaba cada día. El valor exigido, 800.000 euros, no era una tarifa única, era solo el comienzo. Los documentos sugerían que Fernando pretendía usar los restaurantes de Gustavo permanentemente para sus operaciones criminales, y las amenazas contra Leonardo y Amanda eran reales y específicas. Marisa pasó la noche en vela, alternando entre el miedo y la indignación. Miedo de lo que podría suceder si se involucraba en algo tan peligroso. Indignación al imaginar a esos niños sufriendo por crímenes que no habían cometido. Cuando el sol salió sobre Gerona, pintando los tejados de la ciudad con tonos dorados, Marisa ya había tomado una decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Tiago estaba lejos, pero Leonardo y Amanda estaban allí, necesitando una protección que ni siquiera sabían que necesitaban. Por primera vez en 6 años, Marisa llegó más tarde a la mansión de los Ferrer, no porque estuviera retrasada, sino porque había necesitado tiempo para reunir el coraje necesario para lo que estaba a punto de hacer. Cuando encontró a Sabrina en la cocina, preparando café con las manos temblorosas y los ojos hinchados por el insomnio, Marisa supo que no había más tiempo que perder. «Señora Sabrina, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Es sobre el señor Gustavo y la seguridad de la familia». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera reconsiderar, y cuando Sabrina se giró con expresión de terror absoluto, Marisa percibió que la mujer ya sabía que algo terrible estaba sucediendo. Lo que no sabía era que su limpiadora, una mujer sencilla de Sevilla que limpiaba sus casas y cuidaba de su familia, estaba a punto de convertirse en la clave para salvarlos a todos de una pesadilla que parecía no tener solución. El silencio que siguió a las palabras de Marisa fue tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo. Sabrina dejó que la taza de café se le escapara de las manos, y el sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de cerámica resonó por la cocina como un presagio sombrío. Fragmentos pintados a mano se esparcieron a los pies de las dos mujeres, pero ninguna de ellas se movió para recogerlos. Sabrina se apoyó en la encimera de mármol, sus dedos blancos clavándose en la fría piedra como si fuera lo único que la impedía desmoronarse. Sus ojos azules, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban ahora inyectados en sangre y rodeados por profundas ojeras que revelaban noches de insomnio y preocupación constante. «¿Cómo lo supiste?». La voz de Sabrina salió como un susurro quebrado, cargado de una desesperanza que Marisa jamás había oído antes. Marisa retiró los fragmentos de papel del bolsillo del delantal, extendiéndolos sobre la encimera con cuidado, como si fueran explosivos a punto de detonar. «Señora Sabrina, encontré estos documentos en la basura esta mañana. No quería entrometerme, pero cuando vi que hablaban sobre amenazas al señor Gustavo y a los niños». Sabrina miró los papeles reconstituidos con cinta adhesiva y su rostro perdió todo el color restante. Sus piernas flaquearon y se dejó caer en una de las sillas de la mesa del comedor, enterrando el rostro entre las manos. Sollozo tras sollozo escapaba de su garganta, mientras 6 meses de terror reprimido finalmente encontraban una salida. Él dijo que lo resolvería todo solo. Dijo que no era nada serio, solo algunos problemas con impuestos que pronto estarían resueltos. Pero yo sabía que mentía. Marisa, yo sabía que algo mucho peor estaba sucediendo, pero él no me cuenta nada. Dice que es para protegerme, pero estoy muriendo de miedo por mis hijos. Marisa arrastró una silla para acercarse a Sabrina, extendiendo una de sus manos para tocar suavemente el hombro de la mujer que se había convertido en algo más que una jefa a lo largo de los años. «Señora, ¿puede contarme todo desde el principio? Quizás juntas podamos encontrar una solución». Entre lágrimas y palabras entrecortadas, Sabrina comenzó a revelar la verdadera extensión de la pesadilla que había consumido a su familia en los últimos meses. Todo había comenzado 8 meses atrás,
cuando Gustavo había contratado a Fernando Soler como consultor fiscal para expandir los negocios de los restaurantes. Fernando se había presentado como un especialista en optimización tributaria internacional, prometiendo ahorros significativos que permitirían a la familia realizar el sueño de abrir sucursales en Alemania. Inicialmente, todo parecía perfecto. Fernando poseía credenciales impresionantes, referencias de otros empresarios de origen centroeuropeo establecidos en Cataluña, y conocía detalles sobre legislación tributaria que genuinamente ahorraron dinero a los restaurantes. Gustavo estaba eufórico con los resultados, confiando cada vez más decisiones importantes al nuevo consultor. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir mal. Fernando sugirió inversiones en empresas asociadas que, según él, ofrecían retornos garantizados a través de lagunas legales en el sistema tributario. Gustavo, seducido por la posibilidad de multiplicar rápidamente su patrimonio, firmó documentos sin leer todos los detalles, confiando en la experiencia de alguien que consideraba un amigo. Descubrimos demasiado tarde que esas empresas no existían realmente. Eran solo fachadas para blanquear dinero de actividades criminales. Gustavo se había convertido en cómplice involuntario de una operación de blanqueo que movía millones de euros por toda la región de Cataluña. Cuando intentó apartarse, Fernando mostró su verdadera cara. Sabrina contó cómo Fernando había amenazado a Gustavo con evidencias fabricadas que lo incriminarían como líder de la operación criminal. Además, había dejado claro que conocía los horarios de Leonardo y Amanda, sus rutas a la escuela, los lugares que frecuentaban. Las amenazas eran específicas y aterradoras, dejando a Gustavo sin otra opción que seguir participando en el esquema. Los 800.000 euros que Fernando exigía no eran una tarifa única, como Marisa había deducido de los documentos. Era solo el primer pago de una serie que se extendería indefinidamente, transformando a Gustavo en esclavo permanente de la organización criminal. Cada mes las demandas aumentaban, y la familia veía su patrimonio siendo drenado sin perspectiva de liberación. Instaló cámaras de vigilancia alrededor de nuestra casa, Marisa. Sabe dónde estudian nuestros hijos, dónde hacen deporte, dónde pasan las tardes. Dijo que si Gustavo intenta involucrar a la policía o se niega a cooperar, algo terrible le sucederá a Leonardo y Amanda. ¿Cómo puedo dormir sabiendo esto? Mientras escuchaba el relato desesperado de Sabrina, Marisa sentía una rabia crecer en su pecho. Era la misma rabia que había sentido años atrás, cuando un político corrupto había intentado robar el terreno de su familia en Sevilla. Era la rabia de los injusticiados, de los que ven a personas buenas siendo destruidas por depredadores sin escrúpulos. Señora Sabrina, ¿dónde está el señor Gustavo ahora? En el despacho, intentando encontrar una manera de conseguir el dinero de esta semana. Fernando ha concertado una reunión para mañana por la tarde, y si Gustavo no lleva 50.000 euros, las consecuencias serán... Sabrina no pudo terminar la frase. Marisa se levantó de la silla, caminando hasta la ventana que daba al jardín donde Leonardo a veces tocaba la guitarra en las tardes soleadas. La visión de las flores que ella misma había ayudado a plantar, del columpio donde a Amanda le gustaba leer sus libros de medicina, fortaleció su determinación. Señora, voy a decir algo que puede parecer una locura, pero escúcheme hasta el final. Crecí en Sevilla, donde aprendí que a veces la única manera de enfrentar a un depredador es ser más astuta que él. No podemos dejar que este Fernando siga aterrorizando a la familia. Sabrina levantó los ojos, una chispa de esperanza brillando por primera vez en meses. ¿Qué estás pensando, Marisa? Vamos a reunir pruebas contra él. Vamos a grabar una conversación donde confiese todo lo que está haciendo. Y luego lo entregaremos a la Policía Nacional antes de que pueda hacerle daño a alguien. La propuesta de Marisa sonó como una fantasía para Sabrina. ¿Cómo una limpiadora y una exabogada jubilada podrían enfrentar a una organización criminal profesional? ¿Cómo protegerían a Leonardo y Amanda durante una operación tan arriesgada? ¿Cómo garantizarían que Fernando no descubriera el plan antes de que pudieran ejecutarlo? Pero mientras consideraba las objeciones prácticas, Sabrina percibió algo fundamental. Por primera vez en meses,
Alguien estaba ofreciendo una alternativa a la desesperación. Marisa no estaba sugiriendo que huyeran o se escondieran. Estaba proponiendo que contraatacaran. No puedo pedirte que te arriesgues así, Marisa. Tienes a tu propio hijo en quien pensar. Si algo sale mal, señora Sabrina. Mi Tiago está a miles de kilómetros de aquí, pero Leonardo y Amanda están aquí, necesitando protección ahora. Esta familia me acogió cuando llegué a Gerona sin conocer a nadie. Me trataron como parte de la familia cuando yo era solo una extraña. Ahora es mi turno de cuidar de ustedes. Las dos mujeres pasaron el resto de la mañana elaborando los detalles de un plan que parecía imposible, pero era su única esperanza real. Marisa propuso que contactaran a un abogado especializado en crímenes federales, alguien que pudiera coordinar con las autoridades competentes una operación para capturar a Fernando Infraganti. Sabrina recordó a Antonio Domínguez, un antiguo colega de la universidad que se había especializado en derecho criminal y ahora trabajaba con casos de blanqueo de dinero. Antonio siempre había sido conocido por su integridad absoluta y por aceptar casos pro bono cuando involucraban a familias en situaciones desesperadas. La estrategia sería hacer que Fernando creyera que Gustavo estaba finalmente cediendo completamente a sus demandas, ofreciéndose a entregar información sobre otros empresarios de origen centroeuropeo en Gerona que podrían ser objetivos lucrativos. Durante esta reunión, grabadoras ocultas captarían confesiones que incriminarían no solo a Fernando, sino posiblemente a toda la red. El mayor desafío sería convencer a Gustavo de participar. En los últimos meses, el miedo había paralizado su capacidad de tomar decisiones arriesgadas. Se había convertido en un hombre diferente, constantemente mirando por encima del hombro, susurrando al teléfono, evitando el contacto visual con sus hijos por miedo a que pudieran leer el terror en sus ojos. Cuando Gustavo bajó a almorzar aquella tarde, encontró a su esposa y a Marisa sentadas a la mesa, con expresiones que él no conseguía descifrar. Había determinación donde antes solo existía desesperación. Y por primera vez en meses, Sabrina lo miraba a los ojos sin desviar la vista. Gustavo, Marisa descubrió los documentos que Fernando está usando contra ti. Ella lo sabe todo, y tiene una propuesta que puede liberarnos de esta pesadilla. Gustavo miró a Marisa con una mezcla de vergüenza e incredulidad. La mujer que había limpiado su casa durante 6 años, que había preparado miles de comidas para su familia, que conocía cada rincón de su vida doméstica, ahora estaba sentada a su mesa conociendo sus secretos más oscuros. Marisa, yo no sé qué decir. Nunca quise que nadie más se involucrara en esta situación. Es demasiado peligroso. Señor Gustavo, con todo respeto, esta situación ya es demasiado peligrosa. La diferencia es que ahora tenemos una oportunidad de hacer algo al respecto, en lugar de solo esperar que empeore. Durante las 2 horas siguientes, los 3 adultos discutieron cada aspecto del plan para confrontar a Fernando. Gustavo presentó objeciones prácticas basadas en el terror que vivía desde hacía meses, pero gradualmente comenzó a percibir que la alternativa no era seguridad, era rendición completa y esclavitud permanente. La decisión final llegó cuando Amanda bajó de la escuela y encontró a los 3 susurrando intensamente en la mesa. La niña de 14 años, percibiendo inmediatamente que algo serio estaba sucediendo, se sentó y declaró con la madurez que muchas veces sorprendía a los adultos a su alrededor: «Papá, mamá, sea lo que sea que esté pasando, merecemos saberlo. Leonardo y yo ya no somos niños pequeños». Fue en este momento cuando Gustavo percibió que esconder la verdad no estaba protegiendo a sus hijos, solo estaba prolongando una agonía que podría durar años. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, de acabar con aquella pesadilla, él tenía la obligación de intentarlo. Aquella noche Marisa regresó a su apartamento y llamó a Sevilla para hablar con Tiago. Necesitaba oír la voz de su hijo. Necesitaba recordar por qué estaba dispuesta a correr riesgos por una familia que no era biológicamente suya, pero que se había convertido en su familia elegida. «Mamá, ¿cuándo vienes a buscarme?». La pregunta inocente de Tiago atravesó el corazón de Marisa como una cuchilla afilada. «Pronto, mi amor, muy pronto.
Mamá está trabajando en algo muy importante aquí, algo que nos permitirá estar juntos para siempre. Mientras hablaba con su hijo, Marisa miró por la ventana de su apartamento hacia el barrio donde se encontraba la mansión de los Ferrer. En algún lugar de aquella ciudad, Fernando Soler creía que controlaba completamente la situación. En unas horas, descubriría que había subestimado gravemente el poder de una mujer determinada a proteger a quienes amaba. La mañana siguiente trajo consigo una lluvia fina que transformaba las calles de Gerona en espejos grises, reflejando el cielo nublado que parecía reflejar la tensión que se había apoderado de la familia Ferrer. Marisa llegó más temprano de lo habitual a la mansión, encontrando las luces del despacho de Gustavo aún encendidas, evidenciando que había pasado otra noche en vela, preparándose mentalmente para el enfrentamiento que definiría el futuro de todos. Antonio Domínguez había llegado discretamente la noche anterior, estacionando su automóvil a 2 manzanas de distancia y caminando por las calles residenciales como un vecino que hacía ejercicio nocturno. El abogado especialista en crímenes federales era un hombre de 55 años, cabellos canosos peinados con precisión y gafas de montura metálica que le conferían un aire de seriedad académica. Su experiencia incluía casos contra organizaciones internacionales de blanqueo de dinero y había traído equipos de grabación profesionales proporcionados por contactos en la Policía Nacional. Durante la reunión estratégica que duró hasta las 2 de la madrugada, Antonio explicó exactamente cómo funcionaría la operación. Fernando sería atraído a una trampa cuidadosamente elaborada, donde creería estar asumiendo el control total sobre los negocios de Gustavo, pero en realidad estaría confesando sus crímenes en alta definición para grabadoras ocultas monitoreadas por la propia Policía Nacional. Señor Gustavo, el objetivo no es solo capturar a Fernando. Queremos desmantelar toda la red que él representa. Su cooperación puede salvar a decenas de otras familias que están pasando por el mismo terror que ustedes han enfrentado. Había explicado Antonio, su voz cargada de una determinación que tranquilizó a todos los presentes. El plan exigía que Gustavo se reuniera con Fernando en la oficina central de su red de restaurantes, un edificio comercial en el centro de Gerona que ofrecía varias salidas en caso de que algo saliera mal. Marisa había insistido en estar presente, disfrazada como empleada de limpieza que trabajaba en el edificio, lo que le permitía monitorear la situación y proporcionar ayuda si fuera necesario. Mientras preparaba el café matutino en la cocina de la mansión, Marisa observó a Leonardo y Amanda desayunar con una normalidad que contrastaba dramáticamente con la tensión que se cernía sobre los adultos. Los jóvenes sabían que algo importante estaba sucediendo, pero habían acordado mantener sus rutinas escolares normales para no despertar sospechas en caso de que Fernando estuviera realmente monitoreando a la familia. «Papá está diferente hoy», comentó Amanda a su hermano, mientras untaba mermelada de frutos rojos en su tostada. «Está más tranquilo», respondió Leonardo, ajustando la correa de su mochila escolar. «Creo que finalmente va a resolver los problemas que están preocupando a todo el mundo. La intuición de los adolescentes era correcta. Por primera vez en meses, Gustavo demostraba una serenidad que no era resignación, sino determinación. Había recuperado algo fundamental que Fernando había intentado destruir, su dignidad como padre y protector de la familia. «¿La señora Sabrina se quedará en casa con los niños hoy?», preguntó Marisa, verificando discretamente el pequeño transmisor que Antonio le había dado, escondido en el bolsillo interno del delantal. «Sí, y Antonio estará coordinando todo desde una oficina cercana al centro. Si algo sale mal, tenemos planes de evacuación para todos», respondió Sabrina, intentando mantener la voz firme a pesar del nerviosismo evidente. Alrededor de las 10 de la mañana, Gustavo se puso el traje gris que reservaba para ocasiones importantes y besó a su esposa y a sus hijos como hacía todas las mañanas, pero esta vez sus abrazos duraron unos segundos más. Marisa observó la escena con el corazón encogido, recordando cómo se había despedido de Tiago en el aeropuerto de Sevilla 6 años atrás, sin saber que aquel abrazo tendría que durar tanto tiempo.
El edificio comercial donde funcionaba la oficina central de los restaurantes Ferrer se encontraba en la calle 15 de Noviembre, una de las principales arterias comerciales de Gerona. Marisa llegó primero, vistiendo el uniforme azul de la empresa de limpieza que Antonio había proporcionado, y se posicionó en el piso superior, desde donde podría escuchar conversaciones a través del sistema de ventilación que conectaba los pisos. A las 2 de la tarde en punto, Fernando Soler estacionó su automóvil importado frente al edificio. Era un hombre de 50 años, altura mediana, cabellos rubios peinados hacia atrás y ropa que gritaba prosperidad financiera. Sus ojos azules tenían una frialdad que Marisa reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien acostumbrado a manipular personas como piezas en un tablero de ajedrez. Fernando subió las escaleras con la confianza de quien creía tener el control absoluto de la situación. En el despacho, Gustavo lo esperaba sentado detrás de la mesa de caoba que había pertenecido a su padre, rodeado por los premios y reconocimientos que había conquistado durante 20 años construyendo sus negocios honestamente. Gustavo, amigo mío, espero que hayas pensado bien en nuestra conversación de la semana pasada. Ha llegado el momento de expandir nuestra asociación a un nivel más permanente, dijo Fernando, acomodándose en la silla frente a la mesa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Fernando, necesitamos hablar de algunas cosas antes de seguir adelante. Tengo algunas preocupaciones sobre la forma en que estamos llevando nuestros negocios, respondió Gustavo, activando discretamente la grabadora oculta en su cajón. Durante los 20 minutos siguientes, Fernando expuso detalladamente toda la extensión de su operación criminal. Habló sobre otras empresas en Cataluña que ya controlaba, mencionó valores específicos de dinero blanqueado a través de sus esquemas, e incluso se jactó de cómo intimidaba a familias enteras para garantizar la cooperación. Mira, Gustavo, el sistema que hemos desarrollado es infalible. Tus restaurantes procesan pagos que en realidad son transferencias de fondos originados de actividades que, digamos, no aparecen en la declaración de ingresos. A cambio, recibes un porcentaje que te permite mantener tu nivel de vida, y nosotros garantizamos que tu familia permanezca segura y próspera. El término segura fue pronunciado con un énfasis que dejó claro que se trataba de una amenaza velada. Fernando prosiguió explicando cómo Leonardo y Amanda eran garantías de que Gustavo nunca intentaría librarse de la sociedad y cómo había establecido vigilancia constante sobre la familia. Marisa, oyendo cada palabra a través del sistema de ventilación, sentía su indignación crecer con cada confesión. Este hombre hablaba de aterrorizar a niños inocentes con la misma casualidad con que discutiría el menú del almuerzo. Pensó en Tiago, imaginando cómo reaccionaría si alguien amenazara a su hijo de esta forma. El giro dramático llegó cuando Fernando, sintiéndose completamente seguro, decidió revelar información que ni siquiera Gustavo conocía. Dijo que había infiltrado espías en otros negocios familiares de Gerona. Mencionó nombres de empresarios de origen centroeuropeo que también estaban siendo chantajeados, e incluso confesó haber falsificado documentos para incriminar a personas inocentes en caso de que intentaran resistirse. Gustavo, tú fuiste solo el primero. Tenemos una lista de 15 familias en Cataluña que encajan en el perfil ideal para nuestros propósitos. Empresarios exitosos, con hijos en edad escolar, reputaciones que proteger. Dentro de 2 años, controlaremos una red que procesará 50 millones de euros anuales a través de esta región. Las palabras de Fernando fueron grabadas con claridad cristalina por los equipos ocultos, proporcionando evidencia suficiente para desmantelar toda la operación. Pero el momento más revelador llegó cuando cometió un error fatal. Mencionó el nombre de un político nacional que estaba recibiendo pagos a cambio de protección contra investigaciones. En este punto, Antonio Domínguez, que monitoreaba todo desde una oficina cercana, envió la señal combinada para que agentes de la Policía Nacional cercaran el edificio. El cerco fue ejecutado con precisión militar, con agentes posicionados en todas las salidas posibles, garantizando que Fernando no tuviera cómo escapar. El momento de la detención fue dramáticamente revelador. Fernando estaba en medio de una frase
explicando cómo pretendía usar a los hijos de Gustavo para chantajearlo durante años, cuando la puerta del despacho se abrió y 5 agentes de la Policía Nacional entraron con armas en mano. Fernando Soler, queda usted detenido por blanqueo de dinero, extorsión, amenazas a menores de edad y participación en organización criminal. Todo lo que dijo en los últimos 30 minutos fue grabado y será usado como evidencia contra usted y sus asociados. La expresión en el rostro de Fernando cambió de arrogancia suprema a terror absoluto en cuestión de segundos. Miró alrededor del despacho, intentando entender cómo había caído en una trampa tan elaborada, y sus ojos se fijaron en Gustavo con una mezcla de rabia e incredulidad. «No tienes idea de lo que acabas de hacer, Gustavo. Tengo socios que van a...» Antes de que pudiera terminar la amenaza, uno de los agentes lo esposó y le leyó sus derechos. Marisa bajó del piso superior cuando todo terminó, y encontró a Gustavo apoyado en la pared del pasillo, temblando no de miedo, sino del alivio de ver una pesadilla de 8 meses finalmente llegar a su fin. Ella se acercó y le ofreció un pañuelo de papel, un gesto simple que cargaba todo el apoyo y cariño que había desarrollado por la familia a lo largo de los años. «Señor Gustavo, se acabó. Los niños están seguros ahora». Gustavo miró a Marisa con lágrimas en los ojos, percibiendo que una mujer a la que siempre había considerado solo una empleada se había revelado como la heroína que había salvado a toda su familia. Sin ella, Fernando seguiría chantajeándolo indefinidamente, y Leonardo y Amanda vivirían bajo amenaza constante. «Marisa, ¿cómo puedo agradecer lo que hiciste por nosotros? ¿Cómo puedo retribuir tanta valentía?» «Señor, déjeme traer a mi hijo a Gerona. Es todo lo que quiero. Estar cerca de la familia que elegí proteger». Aquella tarde, mientras agentes de la Policía Nacional registraban oficinas y ordenadores de Fernando en busca de pruebas adicionales, 3 familias fueron liberadas simultáneamente en ciudades diferentes de Cataluña. La operación reveló una red de extorsión que había aterrorizado a empresarios de origen centroeuropeo por toda la región del Levante español. Las grabaciones de Fernando confesando sus crímenes no solo lo incriminaron definitivamente, sino que también proporcionaron pruebas contra 15 asociados, incluyendo al político nacional que recibía sobornos. La investigación se expandió a 3 comunidades autónomas, resultando en la detención de toda una organización. Cuando Marisa llegó a casa aquella noche, llamó a Sevilla con el corazón más ligero de lo que había sentido en años. «Tiago, mamá tiene noticias maravillosas que contarte. Vas a venir a vivir con mamá mucho antes de lo que imaginábamos». La voz de su hijo al otro lado de la línea le provocó lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alegría pura. En unos días estaría reunida con Tiago, y ambos tendrían una nueva familia en Gerona, una familia que había aprendido el verdadero significado de coraje, lealtad y protección mutua. Los primeros rayos de sol que atravesaron las cortinas de la mansión de los Ferrer a la mañana siguiente de la detención de Fernando llevaban una cualidad diferente, como si la propia luz hubiera cambiado después de que las sombras del miedo finalmente se disiparan. Marisa se despertó en su apartamento por primera vez en meses, sin aquel nudo en el estómago que se había convertido en su compañía constante desde el descubrimiento de los documentos en la basura. Al llegar a la mansión, encontró una escena que jamás olvidaría. Gustavo sentado a la mesa del desayuno con Leonardo y Amanda, todos riendo de una broma que el adolescente había contado sobre un profesor de matemáticas. Era una risa genuina, sin la tensión forzada que había caracterizado los últimos meses, y Sabrina observaba la escena desde la puerta de la cocina con lágrimas de alivio en los ojos. «Buenos días, familia», dijo Marisa, y por primera vez en 6 años usó la palabra familia de forma completamente consciente e intencional. «Buenos días, Marisa, nuestra heroína», respondió Amanda, levantándose para darle un abrazo apretado a la mujer que había salvado sus vidas. El gesto espontáneo de la adolescente conmovió profundamente a Marisa, que recordó cómo había soñado durante años con el momento en que Tiago podría abrazarla de esa forma nuevamente. La mañana trajo una secuencia de llamadas telefónicas
que confirmaron la extensión del éxito de la operación coordinada por Antonio Domínguez. La Policía Nacional había detenido a 17 personas relacionadas con la organización de Fernando, incautado ordenadores con pruebas de esquemas que se extendían por todo el Levante español y descubierto cuentas bancarias en paraísos fiscales que contenían más de 20 millones de euros de origen criminal. El comisario de la Policía Nacional responsable del caso llamó personalmente para agradecer la colaboración de Gustavo e informar que la familia ya no tendría que preocuparse por represalias. La organización había sido completamente desmantelada y Fernando enfrentaría al menos 15 años de prisión federal. Más importante aún, las empresas que habían sido forzadas a participar en el esquema de blanqueo de dinero serían compensadas por los perjuicios sufridos. En el caso de Gustavo, esto significaba que recuperaría no solo los 800.000 euros que Fernando había exigido, sino también valores adicionales que habían sido desviados a lo largo de los meses. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó una llamada que cambiaría definitivamente la vida de Marisa. Era Antonio Domínguez, con noticias sobre la documentación necesaria para traer a Tiago a Gerona. Marisa, he hablado con contactos en el Consulado de España y en la Policía Nacional. Debido a su papel fundamental en desmantelar una operación criminal internacional, hay un proceso acelerado disponible para la reunificación familiar. Tiago puede estar aquí en 2 semanas. Marisa tuvo que sentarse en la silla de la cocina, tal fue la emoción. 2 semanas. Después de 6 años de separación, vería a su hijo en solo 2 semanas. Sabrina, que había oído la conversación, se acercó y le tomó las manos. Marisa, Gustavo y yo hablamos durante la madrugada. Queremos formalizar una propuesta. Durante años has trabajado con nosotros a tiempo parcial, dividiendo tu tiempo con otras casas. A partir de ahora, serás nuestra empleada exclusiva, con salario integral. Y Tiago tendrá una plaza garantizada en las mejores escuelas de Gerona. Además, estamos construyendo una casa para ustedes en el terreno de al lado del nuestro. Serán nuestra familia oficial. La propuesta de Sabrina era más generosa de lo que Marisa jamás se había atrevido a soñar, pero representaba algo aún más valioso: el reconocimiento oficial de que se había convertido en parte integral de aquella familia. No solo una empleada que por casualidad había salvado sus vidas, sino alguien cuyo futuro estaba permanentemente entrelazado con el de ellos. Durante el resto de la semana, la casa se transformó en un centro de actividad frenética. Leonardo y Amanda insistieron en ayudar a preparar una habitación especial para Tiago, decorándola con temas que imaginaban que un niño de 10 años apreciaría. Gustavo contrató a un equipo de construcción para acelerar la obra de la casa nueva, garantizando que Marisa y Tiago tuvieran su propia residencia lista lo más rápidamente posible. Marisa pasó horas al teléfono con su madre en Sevilla, organizando los detalles del viaje de Tiago y explicando cómo sus vidas habían cambiado dramáticamente. Doña María, que a sus 70 años había criado a su nieto con amor y sacrificio, lloraba de alegría al saber que finalmente la familia se reuniría. Hija mía, siempre supe que encontrarías tu camino. Este niño hablaba todos los días sobre cuándo su madre vendría a buscarlo o cuándo él podría ir a encontrarla. Ahora veo que Dios tenía un plan mayor para ustedes dos. Durante esta semana de preparativos, Marisa también recibió una llamada inesperada del alcalde de Gerona, la historia de cómo una inmigrante andaluza había salvado a una familia local y ayudado a desmantelar una organización criminal internacional, había llegado a los medios de comunicación, transformando a Marisa en una heroína local involuntaria. Señora Andrade, nos gustaría homenajearla con una medalla al mérito cívico de la ciudad. Su valentía representa los mejores valores de nuestra comunidad multicultural, dijo el alcalde durante la llamada. Aunque halagada, Marisa declinó el homenaje público. No había actuado buscando reconocimiento, sino simplemente protegiendo a personas que amaba. La verdadera recompensa sería tener a Tiago de vuelta en sus brazos y saber que Leonardo y Amanda podrían crecer en seguridad. Los días que precedieron la llegada de Tiago
estuvieron marcados por una mezcla de emoción y nerviosismo. Marisa temía que 6 años de separación hubieran creado un distanciamiento difícil de superar. Le preocupaba si Tiago, ahora con 10 años, aún la vería como la madre que lo amaba incondicionalmente, o como una extraña que lo había abandonado en busca de una vida mejor. Sus preocupaciones fueron compartidas por Leonardo y Amanda, que se esforzaban por entender cómo sería recibir un nuevo hermano en sus vidas. Aunque ansiosos por conocer a Tiago, se preguntaban si lograrían incluirlo naturalmente en la dinámica familiar que habían establecido a lo largo de los años. Sabrina, con su experiencia como madre, ofreció consejos valiosos tanto para Marisa como para sus propios hijos. Explicó que las familias no se definen solo por la sangre, sino por la elección, el amor y el compromiso mutuo. Lo que había sucedido durante la crisis con Fernando había probado que los lazos más fuertes son aquellos forjados a través del apoyo incondicional en momentos difíciles. La noche anterior a la llegada de Tiago, Gustavo organizó una cena especial para celebrar lo que él llamó la conclusión oficial de nuestra familia extendida. El menú incluía especialidades catalanas que representaban Gerona, platos andaluces que honraban los orígenes de Marisa y postres que Tiago había mencionado en conversaciones telefónicas como sus favoritos. Durante la cena, Gustavo pronunció un discurso que emocionó a todos los presentes. Marisa, hace 6 años entraste en nuestras vidas como una empleada. Durante la crisis que casi nos destruye, te revelaste como nuestra salvadora. Mañana, cuando Tiago llegue, te convertirás oficialmente en parte permanente de nuestra familia. Esta casa siempre será tu casa, y tus problemas siempre serán nuestros problemas. Leonardo, que durante meses se había refugiado en la música para escapar de la tensión familiar, tocó una composición original que había escrito especialmente para la ocasión. La melodía combinaba elementos de los palos flamencos andaluces que Marisa le había enseñado con armonías contemporáneas catalanas, creando una fusión que simbolizaba perfectamente la unión de culturas en la que se había convertido su familia. Amanda, por su parte, había preparado un álbum de fotografías documentando los 6 años que Marisa había pasado con ellos, desde los primeros días como empleada tímida hasta el momento heroico en que había salvado sus vidas. La última página del álbum estaba en blanco con una nota: para los recuerdos que crearemos con Tiago a partir de ahora. Aquella noche, Marisa apenas pudo dormir. Alternaba entre la ansiedad de reencontrarse con su hijo y la gratitud por cómo su vida había cambiado dramáticamente en solo una semana. 6 años atrás, había llegado a Gerona como una mujer desesperada, huyendo de la pobreza y buscando oportunidades que no existían en Sevilla. Ahora estaba a punto de recibir a su hijo de vuelta como miembro integral de una familia que la amaba y respetaba. Pensó en Fernando, que seguramente había pasado su primera noche en la prisión federal, y sintió no rabia, sino una extraña forma de gratitud. Si él no hubiera amenazado a la familia Ferrer, ella jamás habría descubierto el coraje que poseía. Si no hubiera encontrado aquellos documentos en la basura, quizás seguiría siendo solo una empleada querida, pero jamás se convertiría verdaderamente en parte de la familia. El aeropuerto de Barcelona, donde llegaría el vuelo de Tiago vía Madrid, estaba a unas 2 horas en coche de Gerona. Gustavo había insistido en alquilar una furgoneta espaciosa para que toda la familia pudiera ir a buscar al niño, transformando la ocasión en una celebración colectiva. Cuando la alarma sonó a las 5 de la mañana, Marisa ya llevaba 2 horas despierta, organizando y reorganizando la ropa que se pondría para el reencuentro más importante de su vida. En unas horas, abrazaría de nuevo al hijo que había dejado en Sevilla como un niño de 4 años, y que ahora regresaba como un niño de 10 años, listo para comenzar una vida completamente nueva en una familia que había aprendido el verdadero significado del amor incondicional. El aeropuerto de Barcelona bullía con el movimiento típico de una mañana de sábado, pero para Marisa, el mundo entero se había reducido al panel electrónico que anunciaba la llegada del vuelo Trency 847 procedente de Madrid con 15 minutos de retraso.
Sus dedos temblaban mientras sostenía el cartel colorido que Amanda había hecho la noche anterior, con dibujos de corazones y la frase «Bienvenido a la familia, Tiago», escrita con letras cuidadas. Gustavo observaba a Marisa de reojo, reconociendo en su tensión la misma ansiedad que había sentido en los días anteriores al nacimiento de Leonardo y Amanda. Era la expectativa de quien está a punto de recibir algo por lo que ha esperado tanto tiempo que casi perdió la esperanza. Sabrina sostenía la mano de Amanda, que no podía dejar de hacer preguntas sobre cómo sería el nuevo hermano, mientras Leonardo fingía estar tranquilo, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la pierna del pantalón. 42 días habían pasado desde la detención de Fernando y el inicio de la transformación definitiva en sus vidas. En este periodo, la casa nueva de Marisa había quedado lista en el terreno de al lado de la mansión, una construcción acogedora de 2 pisos, con balcón que daba vista al jardín, donde a Leonardo le gustaba tocar la guitarra en las tardes soleadas. La habitación de Tiago había sido decorada con motivos de fútbol y aventura, reflejando los gustos que Marisa había descubierto durante conversaciones telefónicas diarias con su hijo. Cuando finalmente el panel electrónico cambió a llegó, Marisa sintió que sus piernas temblaban. 6 años, 2 meses y 15 días de separación estaban a punto de llegar a su fin. 6 años de noches en las que se acostaba imaginando cómo sería el reencuentro, 2 meses de preparación frenética desde que supo que podría traer a su hijo. 15 días de cuenta regresiva desde que él había embarcado en Sevilla. Los primeros pasajeros comenzaron a emerger del pasillo que llevaba al área de desembarque. Ejecutivos apurados con maletines, parejas de turistas cargando mochilas, familias regresando de vacaciones. Marisa examinó a cada niño que aparecía, su corazón acelerando con cada niño de aproximadamente 10 años que pasaba acompañado de azafatas. Y entonces apareció él. Tiago caminaba al lado de una azafata rubia, cargando una mochila azul que Marisa reconoció como la que le había enviado de regalo en su último cumpleaños. Había crecido tanto que por un momento casi no lo reconoció. Ya no era el niño de 4 años que había dejado en Sevilla, sino un preadolescente de piernas largas, cabellos oscuros ligeramente despeinados por el viaje y ojos castaños que barrían la multitud en busca de un rostro familiar. Cuando sus miradas se encontraron a través de la barrera de cristal que separaba a pasajeros de acompañantes, el tiempo pareció detenerse completamente. Tiago soltó la mano de la azafata y comenzó a correr, su mochila golpeando contra su espalda con cada paso. Marisa dejó caer el cartel de bienvenida y corrió en su dirección, lágrimas ya resbalando por su rostro incluso antes de que se tocaran. El abrazo que siguió duró varios minutos y fue presenciado por decenas de personas que se detuvieron para observar el emocionante reencuentro entre madre e hijo. Marisa sostenía a Tiago como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo, susurrando, «Mi hijo, mi niño, mamá te ama tanto», entre sollozos de alegría pura. «Sabía que vendrías a buscarme, mamá. La abuela siempre decía que estabas trabajando para reunirnos, y yo nunca dejé de creer», dijo Tiago, su voz ligeramente más grave de lo que Marisa recordaba, pero aún cargada de la dulzura que ella había guardado en la memoria durante todos aquellos años. Cuando finalmente se separaron lo suficiente para mirarse adecuadamente, Marisa tuvo que acostumbrarse de nuevo al rostro de su hijo. Había heredado su nariz delicada y el color de sus ojos, pero había desarrollado la estructura ósea de su padre, a quien jamás había conocido. Era un niño bonito, sano, que llevaba en los ojos una inteligencia viva y una curiosidad que pronto se dirigió a las 4 personas que esperaban a unos metros de distancia. «Aquella es tu nueva familia, mi amor. Están ansiosos por conocerte», dijo Marisa, secándose las lágrimas y conduciendo a Tiago hacia donde los Ferrer esperaban respetuosamente. Gustavo fue el primero en acercarse, extendiendo la mano a Tiago con una sonrisa genuina que el niño le devolvió sin dudar. «Tiago, soy Gustavo, y esta es mi familia. Tu madre salvó nuestras vidas, y ahora ustedes 2 van a completar la nuestra. Bienvenido a Gerona». «Gracias, señor Gustavo»,
Mi madre habló mucho de ustedes en las cartas y llamadas. Dijo que ustedes la cuidaron como una verdadera familia, respondió Tiago con una educación que impresionó a todos los presentes. Sabrina se acercó a continuación, abrazando a Tiago con el cariño natural de quien siempre había soñado con tener más hijos. Tiago, llámame tía Sabrina, ¿está bien? Tengo tantas cosas que mostrarte en Gerona. Te encantarán las fiestas tradicionales catalanas y los parques de la ciudad. Leonardo, que se había mantenido ligeramente apartado por timidez natural, se acercó cuando Tiago demostró interés inmediato por la guitarra que llevaba en una funda al hombro. ¿Tocas la guitarra?, preguntó el niño con entusiasmo. Toco la guitarra española y la eléctrica. Tu madre me contó que a ti también te gusta la música. Puedo enseñarte algunas cosas, si quieres, ofreció Leonardo, inmediatamente conquistado por la simplicidad genuina del nuevo hermano. Amanda fue la última en presentarse, pero también la más directa. Tiago, voy a ser tu hermana mayor ahora, así que tengo algunas reglas. Primera, tienes que contarme todo sobre Sevilla y sobre tu abuela. Segunda, tienes que enseñarme algunas palabras diferentes que ustedes dicen allí. Tercera, tienes que ayudarme a cuidar de tu madre, porque ella es muy importante para todos nosotros. Tiago se rió de la seriedad cómica de Amanda, y esta risa rompió cualquier tensión residual que pudiera existir entre ellos. Él aceptó todas las reglas e inmediatamente comenzó a enseñar algunos términos andaluces a Amanda, que los repetía con acento catalán, provocando carcajadas generales. El viaje de vuelta a Gerona se transformó en una sesión extendida de preguntas y respuestas. Tiago quería saber todo sobre su nueva ciudad, sobre las escuelas, sobre las fiestas típicas, sobre el invierno que pronto llegaría. Leonardo y Amanda competían por quién respondería cada pregunta, ansiosos por compartir sus experiencias y conocimientos. Marisa observaba todo desde el asiento delantero, aún sin creer que el reencuentro estaba realmente sucediendo. Durante tantos años había imaginado este momento, pero la realidad superaba todas sus expectativas. Tiago no solo se había adaptado inmediatamente a la familia Ferrer, sino que parecía genuinamente entusiasmado con la perspectiva de tener hermanos mayores. Cuando finalmente llegaron a Gerona y Tiago vio por primera vez la arquitectura del centro de la ciudad, sus ojos se abrieron de asombro. Esto parece un castillo de cuentos de hadas. Es muy diferente de Sevilla. Es nuestra ciudad, Tiago, tuya y de tu madre también. Ustedes pertenecen a este lugar ahora, dijo Gustavo, observando por el retrovisor cómo el niño absorbía cada detalle del paisaje urbano único. La presentación de la casa nueva fue otro momento emocionante. Marisa abrió la puerta principal con las manos temblorosas, ansiosa por ver la reacción de Tiago al espacio que sería exclusivamente de ellos. El niño entró despacio, examinando la sala de estar decorada con fotografías de la familia extendida para incluir a los Ferrer, el cómodo sofá donde podrían ver televisión juntos, la cocina donde Marisa prepararía las comidas andaluzas que tanto echaba de menos. Pero fue cuando vio su habitación que Tiago verdaderamente comprendió que aquello no era temporal. La cama nueva con colcha de motivos de fútbol, el escritorio donde podría hacer los deberes escolares, el armario lleno de ropa nueva en las medidas correctas, los libros y juegos que Leonardo y Amanda habían elegido específicamente para él. ¿Todo esto es mío de verdad, mamá?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y alegría. Es tuyo, mi amor, para siempre. Nunca más nos separaremos, respondió Marisa, abrazándolo de nuevo y sintiendo como si estuviera finalmente completa después de 6 años fragmentada. Aquella noche, la familia reunida compartió la primera de muchas cenas que se convertirían en tradición. Marisa había preparado varias especialidades andaluzas que Tiago echaba de menos, mientras Sabrina contribuyó con platos catalanes tradicionales para ampliar el paladar del niño. Leonardo tocó canciones españolas con la guitarra, y Amanda organizó un juego de preguntas sobre diferentes culturas que permitió a todos aprender unos sobre otros. Durante el postre, Tiago hizo una pregunta que sorprendió a todos por su madurez. «Mamá, ¿tuviste que dejar a mucha gente atrás cuando viniste para acá? Porque eché de menos a la abuela durante todo el viaje,
pero también estoy muy feliz de estar aquí. Marisa explicó lo difícil que había sido dejar a su familia en Sevilla, pero que ahora tendrían condiciones de visitarlos frecuentemente e incluso traer a la abuela para que conociera Gerona. Gustavo complementó prometiendo que harían al menos 2 viajes al año a Andalucía, garantizando que Tiago mantuviera contacto con sus raíces andaluzas. Al acostarlo en su primera noche en la casa nueva, Marisa percibió que Tiago llevaba consigo un pequeño oso de peluche gastado que ella no reconocía. «Era lo único que traje de Sevilla aparte de la ropa», explicó él. «La abuela me lo dio cuando te fuiste. Dijo que era para que recordara que siempre volverías». Aquella noche, después de que Tiago se durmiera en su cama nueva, Marisa se sentó en el balcón de su casa observando las luces de la mansión de los Ferrer, donde Leonardo aún tocaba la guitarra suavemente. Pensó en la jornada extraordinaria que la había traído hasta allí, desde la decisión desesperada de dejar Sevilla, pasando por los años de trabajo arduo y nostalgia constante, hasta el descubrimiento accidental que la transformó en la salvadora de una familia y, consecuentemente, en la heroína de su propia historia. En menos de 2 meses, una simple decisión de no ignorar papeles sospechosos en la basura había revolucionado completamente sus vidas. Tiago estaba finalmente en casa. La familia Ferrer estaba segura y unida. Fernando y su organización criminal estaban en la prisión, y ella había descubierto un coraje que ni siquiera sabía poseer. Pero la verdadera recompensa no era el reconocimiento o la gratitud, era poder dormirse todas las noches sabiendo que su hijo estaba seguro en la habitación de al lado y que por la mañana se despertarían juntos para comenzar otro día de una vida que finalmente se había vuelto completa. 3 meses después de la llegada de Tiago a Gerona, los árboles de la ciudad comenzaron a dorar sus hojas, anunciando la llegada del otoño catalán, que sería la primera experiencia del niño con estaciones bien definidas. Sentado a la mesa de la cocina de su casa, terminando los deberes de matemáticas, mientras Marisa preparaba el almuerzo, Tiago se había adaptado a la vida en Cataluña de una forma que sorprendía incluso a los adultos a su alrededor. La transición al Colegio Alemán de Gerona, una de las mejores instituciones educativas de la región, había sido mucho más suave de lo que cualquiera había imaginado. Gustavo había usado su influencia como empresario local para garantizar la plaza inmediata, pero fue el propio Tiago quien conquistó a profesores y compañeros con su inteligencia natural y curiosidad insaciable sobre su nueva realidad. «Mamá, la profesora Ingrid dijo que mi acento andaluz es único en la escuela y que debería hablar sobre Sevilla para la clase en la próxima lección de geografía», comentó Tiago, masticando un pan de azúcar que Sabrina le había enseñado a Marisa a preparar. «Es un honor, mi hijo. Puedes contar sobre el calor, sobre las playas, sobre la abuela y sus historias. Pero recuerda que ahora tú también tienes historias de aquí para contar cuando volvamos a Andalucía», respondió Marisa, condimentos andaluces perfumando la cocina mientras preparaba una adaptación de Baião de Dois con ingredientes catalanes que había aprendido a incorporar. La fusión de culturas se había convertido en una constante en la vida cotidiana de la familia extendida. Leonardo había compuesto varias canciones, mezclando ritmos andaluces con melodías catalanas, creando un sonido único que planeaba presentar en el Festival de Música Joven de Gerona. Amanda estudiaba sobre medicina tropical para entender mejor las enfermedades que afectaban la región de donde Tiago venía, soñando con hacer trabajo humanitario en el futuro. La relación entre los hermanos se había desarrollado de forma natural y profunda. Leonardo se había convertido en mentor musical de Tiago, enseñándole acordes básicos en la guitarra durante las tardes soleadas en el jardín. El niño mostraba talento nato, logrando reproducir melodías complejas después de escucharlas solo algunas veces, y ya soñaba con formar una banda con su hermano mayor. Amanda había asumido el papel de hermana protectora con seriedad cómica, enseñando a Tiago sobre las costumbres locales, ayudándole con el catalán básico que la escuela exigía, y defendiéndolo ferozmente siempre que alguien hacía comentarios sobre su acento diferente. La niña había madurado considerablemente en los últimos meses,
desarrollando un sentido de responsabilidad familiar que impresionaba a los padres. La integración de Tiago no había estado completamente libre de desafíos. Hubo momentos de nostalgia intensa, especialmente durante las primeras semanas, cuando se despertaba llorando a causa de sueños con la abuela María en Sevilla. Marisa había enfrentado varias noches difíciles, preguntándose si había tomado la decisión correcta al traerlo tan lejos de todo lo que conocía. El momento más delicado llegó cuando Tiago participó en una fiesta en la escuela y un compañero hizo comentarios maliciosos sobre andaluces que vienen a robar empleos a los catalanes. El niño llegó a casa visiblemente molesto, cuestionando por primera vez si realmente pertenecía a aquel lugar. Leonardo, que estaba practicando guitarra en el balcón cuando Tiago llegó de la escuela con los ojos rojos, inmediatamente dejó de tocar y se sentó junto a su hermano menor. «Hombre, algunas personas son ignorantes y dicen cosas feas porque tienen miedo de lo que no conocen. Pero ¿sabes qué aprendí? Uno no pertenece a un lugar por donde nació. Uno pertenece donde es amado». Amanda, oyendo la conversación desde la ventana de la cocina, bajó corriendo y se unió a sus hermanos en el balcón. «Tiago, ¿recuerdas cuando te conté cómo nuestra familia casi fue destruida hace unos meses? Tu madre nos salvó. Ella es una heroína, y tú eres hijo de una heroína. Eso te hace especial, no diferente». La sabiduría de los adolescentes conmovió profundamente a Tiago, que gradualmente comenzó a ver su origen no como algo que lo separaba de sus compañeros, sino como algo que lo enriquecía y hacía valiosa su perspectiva única. Gustavo notó el cambio en la postura del niño y decidió hacer algo para fortalecer su autoestima. Organizó una visita a las instalaciones de los restaurantes de la familia, explicando cómo funcionaba cada negocio y preguntando la opinión de Tiago sobre posibles mejoras. El niño sugirió la inclusión de platos andaluces en el menú, una idea que Gustavo inmediatamente implementó, creando una sección especial llamada Sabores de Andalucía by Tiago. La iniciativa fue un éxito sorprendente. Clientes catalanes y del resto de España se deleitaron con adaptaciones sofisticadas de platos tradicionales andaluces, y Tiago se convirtió en una pequeña celebridad local como el consultor culinario más joven de la ciudad. La experiencia le enseñó que su herencia cultural no era un obstáculo a superar, sino un regalo a compartir. Sabrina, observando cómo Tiago florecía bajo la atención positiva, propuso un proyecto aún más ambicioso. ¿Y si organizamos una fiesta cultural en su escuela? Podemos mostrar la riqueza de la cultura andaluza a todos los alumnos y padres. Sería una forma de educarlos sobre la diversidad española. La idea evolucionó a un evento más grande de lo que cualquiera había imaginado. El Colegio Alemán de Gerona organizó su primera Feria Cultural Española, donde familias de diferentes regiones del país fueron invitadas a presentar sus tradiciones. Tiago se convirtió en embajador oficial de la cultura andaluza, trabajando con Marisa para preparar presentaciones sobre música, cocina, artesanía y folclore andaluz. Durante las semanas de preparación, toda la familia Ferrer se involucró intensamente. Leonardo compuso una canción especial mezclando flamenco con elementos catalanes. Amanda investigó sobre medicina popular andaluza y sus influencias indígenas y africanas. Gustavo financió la decoración del stand andaluz y Sabrina coordinó la logística general del evento. Marisa, inicialmente nerviosa por hablar públicamente ante cientos de padres y estudiantes de Gerona, descubrió una pasión inesperada por enseñar sobre su cultura. Pasó horas explicando la historia de la migración andaluza, las influencias portuguesas, africanas e indígenas en la cocina regional, y cómo tradiciones centenarias se mantenían vivas en familias modernas. El día de la Feria Cultural se transformó en una revelación para toda la comunidad escolar. El stand andaluz atrajo a multitudes curiosas para probar tortillitas de camarones, salmorejo adaptado y pestiños, mientras Leonardo tocaba flamenco instrumental que hizo bailar espontáneamente a varias personas. Amanda explicaba propiedades medicinales de plantas andaluzas a un grupo fascinado de padres médicos y farmacéuticos.
Pero el momento más emocionante llegó cuando Tiago, vistiendo una camisa bordada que Marisa había traído de Sevilla, subió al pequeño escenario montado en el patio de la escuela para contar historias sobre su abuela. Con una naturalidad que sorprendió incluso a la familia, narró aventuras imaginarias que doña María contaba para hacerlo dormir, historias sobre pescadores valientes, bandoleros honrados y princesas que vivían en palacios hechos de coral. La platea, compuesta principalmente por niños catalanes que jamás habían salido de Cataluña, escuchaba hipnotizada las aventuras de una España que conocían solo a través de estereotipos televisivos. Tiago se había transformado en un puente cultural, mostrando que las diferencias pueden enriquecer en lugar de dividir. Después del evento, profesores buscaron a Marisa para felicitarla por la educación excepcional que había dado a su hijo. El director de la escuela sugirió que considerara volver a estudiar para convertirse en educadora oficial, ofreciendo becas para el curso de pedagogía en la universidad local. La propuesta plantó una semilla que comenzó a germinar en la mente de Marisa durante las semanas siguientes. Durante años había usado su formación solo informalmente, ayudando a los hijos de los Ferrer con los deberes escolares y organizando actividades educativas. Ahora, por primera vez desde que llegó a Gerona, vislumbraba la posibilidad de retomar la carrera académica que había abandonado por necesidad financiera. Gustavo y Sabrina, cuando supieron del interés renovado de Marisa por la educación, ofrecieron apoyo total. Propusieron costear íntegramente sus estudios universitarios, además de reorganizar los horarios domésticos para que ella pudiera asistir a clases vespertinas sin perjudicar el cuidado de Tiago. La perspectiva de volver a estudiar trajo una energía renovada a Marisa. Comenzó a frecuentar la biblioteca municipal durante las tardes libres, releyendo teorías pedagógicas que había estudiado años atrás y descubriendo metodologías modernas que podrían ayudarla a trabajar específicamente con niños inmigrantes y multiculturales. Tiago, observando el entusiasmo creciente de su madre por los libros y las investigaciones, comentó durante una cena familiar: «Mamá, pareces yo cuando descubro un libro nuevo sobre dinosaurios. Creo que vas a ser una profesora muy genial». La observación simple del niño conmovió profundamente a Marisa, que percibió cómo su búsqueda de estabilidad y seguridad gradualmente se estaba transformando en búsqueda de realización personal y profesional. Durante años se había enfocado exclusivamente en sobrevivir y reunir a la familia. Ahora podía soñar con prosperar y contribuir más ampliamente a la comunidad que la había acogido. Leonardo, que siempre había demostrado madurez emocional más allá de su edad, hizo una reflexión durante una de las sesiones musicales vespertinas en el jardín. ¿Sabes qué es lo genial de nuestra familia? Todo el mundo está creciendo junto. Tiago está aprendiendo a ser hermano. Amanda está aprendiendo a ser hermana mayor. Mamá y papá están aprendiendo a ser padres de 5 hijos, y la tía Marisa está aprendiendo que puede ser más de lo que imaginaba. La observación del adolescente capturaba perfectamente la dinámica transformadora que caracterizaba a su familia extendida. Ninguno de ellos era exactamente la misma persona que había sido antes de la crisis con Fernando. Todos habían descubierto facetas de sí mismos que permanecían dormidas hasta ser despertadas por las circunstancias extraordinarias que enfrentaron juntos. Aquella noche, mientras acostaba a Tiago en su cama, que ahora estaba rodeada de libros, juguetes y fotografías que documentaban sus primeros meses en Gerona, Marisa percibió que finalmente había encontrado no solo un lugar para vivir, sino un lugar para pertenecer, crecer y soñar de nuevo con el futuro. Un año había pasado desde la llegada de Tiago a Gerona, cuando la familia recibió una llamada que cambiaría nuevamente sus perspectivas sobre justicia y redención. Era Antonio Domínguez, informando que Fernando Soler había solicitado una reunión con Gustavo a través de sus abogados. El hombre que había aterrorizado sus vidas durante meses quería disculparse personalmente antes de ser transferido a la prisión federal, donde cumpliría su pena de 17 años. La noticia generó reacciones diversas en la familia. Gustavo se sintió inicialmente reacio
a revivir memorias dolorosas que finalmente habían comenzado a sanar. Sabrina cuestionó si sería psicológicamente saludable para cualquiera de ellos encontrarse nuevamente con el hombre que casi destruyó su familia. Leonardo y Amanda, ahora con 18 y 15 años respectivamente, demostraron curiosidad madura sobre enfrentar a quien había sido responsable del periodo más difícil de sus vidas. Marisa, sorprendentemente, fue quien abogó más firmemente por el encuentro. Durante los meses trabajando como asistente pedagógica voluntaria en la escuela de Tiago, mientras estudiaba para el examen de revalidación de su diploma de pedagogía, había aprendido sobre el poder terapéutico del perdón y de la confrontación constructiva de traumas pasados. Señor Gustavo, creo que debemos ir, no por él sino por nosotros, para cerrar definitivamente este capítulo y mostrarle que no logró destruirnos. Al contrario, nos fortaleció, argumentó Marisa durante una reunión familiar para discutir la petición. Tiago, que había cumplido 11 años hacía 2 semanas y había desarrollado una madurez impresionante durante su primer año en Gerona, hizo una observación que silenció a todos los adultos presentes. Mamá siempre me dijo que las personas malas a veces hacen cosas feas porque están sufriendo por dentro. Quizás este hombre quiera disculparse porque finalmente entendió que hirió a personas buenas. La sabiduría simple del niño convenció a Gustavo de que la familia estaba lo suficientemente madura para enfrentar a Fernando sin riesgo de retraumatización. Antonio organizó el encuentro para que ocurriera en la prisión provincial de Barcelona, en un ambiente controlado y con supervisión psicológica adecuada. El día del encuentro trajo ansiedad natural, pero también una determinación colectiva de demostrar que habían superado completamente el periodo de terror que Fernando había representado en sus vidas. Marisa vistió el mismo traje azul que había usado durante la operación que resultó en la detención del criminal, una elección simbólica que representaba su transformación de víctima en heroína. Fernando esperaba en la sala de visitas de la prisión y su apariencia impactó a todos los presentes. El hombre arrogante e intimidante que había aterrorizado sus vidas se había transformado en alguien visiblemente quebrado por el peso de sus acciones. Cabellos canosos, ojos hundidos, postura encorvada que sugería arrepentimiento genuino y profunda reflexión sobre las consecuencias de sus elecciones. Gustavo, Sabrina, no sé si merezco que hayan venido, pero necesitaba mirarlos a los ojos y pedir perdón por lo que hice. Durante todos estos meses en prisión, pensé diariamente en el terror que les causé a ustedes y a sus hijos. No hay justificación para mis acciones. El pedido de disculpas estaba acompañado de lágrimas genuinas, y Fernando prosiguió explicando cómo había perdido la noción de humanidad al involucrarse con organizaciones criminales. Contó sobre su propia familia, que lo había rechazado después de su detención, y cómo finalmente había comprendido que sus víctimas eran personas reales con vidas reales que él había casi destruido por avaricia. Marisa, fuiste demasiado valiente para tu propio bien. Podrías haberme ignorado y seguido con tu vida, pero elegiste proteger a esta familia incluso sabiendo los riesgos. Admiro tu coraje, incluso siendo yo quien sufrió las consecuencias de tu valentía. La respuesta de Marisa sorprendió incluso a su propia familia. Señor Fernando, no lo perdono por lo que hizo. Todavía no, pero espero que un día pueda perdonarlo, no por usted, sino por mí. Guardar rencor duele más a quien lo guarda que a quien lo causó. Usted cumpla su condena, reflexione sobre sus acciones y quizás cuando salga de prisión sea una persona diferente. El encuentro duró 2 horas, durante las cuales Fernando proporcionó información adicional que ayudaría a las autoridades nacionales a recuperar bienes robados de otras familias. Reveló ubicaciones de cuentas bancarias ocultas que contenían recursos suficientes para compensar a todas las víctimas de su organización criminal. Más sorprendente aún fue su revelación sobre un fondo educativo que había establecido usando parte del dinero recuperado específicamente destinado a financiar estudios superiores para hijos de inmigrantes en Cataluña. Había nombrado a Marisa como administradora del fondo, reconociendo su transformación de víctima
en defensora de la justicia. El viaje de vuelta a Gerona estuvo marcado por profundas reflexiones sobre el perdón, la redención y el poder transformador de enfrentar los miedos en lugar de huir de ellos. Tiago hizo preguntas perspicaces sobre por qué las personas eligen hacer cosas malas y cómo alguien puede cambiar completamente su personalidad. Leonardo, que había permanecido silencioso durante todo el encuentro, finalmente expresó sus sentimientos. Fue extraño verlo así, tan diferente. Creo que entendí que las personas malas no nacen malas, se vuelven malas por las elecciones que hacen, y si pueden volverse malas, también pueden volverse buenas de nuevo. Amanda, siempre pragmática, se centró en los aspectos positivos prácticos de la situación. El fondo educativo va a ayudar a muchas familias, como la de la tía Marisa. Es como si él estuviera intentando deshacer parte del mal que causó haciendo bien a otras personas. Meses después del encuentro con Fernando, la vida de la familia había encontrado un ritmo saludable y productivo que combinaba estabilidad con crecimiento constante. Marisa había sido aprobada en el examen de revalidación de su diploma y había comenzado a trabajar oficialmente como pedagoga especializada en educación multicultural en la red municipal de Gerona. Su trabajo se centraba en ayudar a niños inmigrantes a adaptarse al sistema educativo local, desarrollando metodologías que preservaban sus identidades culturales al tiempo que facilitaban su integración académica. El éxito de Tiago había servido como modelo para sus estrategias pedagógicas y ella se había convertido en referencia regional en educación intercultural. Leonardo había cumplido 18 años y había sido aceptado en el curso de música de la Universidad de Gerona, planeando especializarse en composición con foco en fusión cultural. Sus canciones, que combinaban elementos andaluces y catalanes, habían ganado reconocimiento en festivales regionales y llegado a la atención de productores musicales de Madrid. Amanda, a sus 15 años, ya demostraba un interés creciente por la medicina, específicamente por especialidades que le permitirían trabajar en comunidades desfavorecidas en el futuro. Había comenzado a hacer trabajo voluntario en clínicas que atendían a poblaciones inmigrantes, desarrollando habilidades de comunicación intercultural que complementaban su interés médico. Gustavo había expandido sus restaurantes para incluir una red de establecimientos que celebraban la diversidad cultural española, empleando preferentemente a inmigrantes y ofreciendo programas de capacitación profesional que se extendieron como modelo para otras ciudades. A sus 50 años, había descubierto que el éxito más gratificante venía de usar sus negocios para crear oportunidades para otros, no solo ganancias para sí mismo. Sabrina había retomado su carrera de abogada, especializándose en derechos de inmigrantes y reunificación familiar. Trabajaba gratuitamente para familias en situaciones similares a la que Marisa había enfrentado años atrás, ayudando a madres separadas de sus hijos a navegar complejidades legales y burocráticas. Tiago había florecido académicamente, convirtiéndose en uno de los mejores alumnos de su clase y desarrollando un particular interés por la geografía y la historia cultural. Sus ensayos sobre diferencias regionales españolas habían sido publicados en el periódico escolar, y él soñaba con convertirse en profesor como su madre, pero enfocándose en enseñar sobre la diversidad española. La casa que Gustavo había construido para Marisa y Tiago se había convertido en un centro informal de actividades familiares. Era donde todos se reunían para cenas dominicales, donde Leonardo ensayaba sus composiciones, donde Amanda estudiaba con Tiago, donde Marisa preparaba sus proyectos pedagógicos rodeada por la familia que había elegido proteger. Durante una de esas cenas dominicales, cuando las hojas doradas del otoño danzaban por la ventana del comedor y el aroma de paella mixta con strudel de manzana perfumaba la casa, Gustavo hizo un anuncio que sorprendió a todos. Tengo una noticia que compartir. La fundación educativa que Fernando estableció creció tanto que necesita una gestora a tiempo completo. Marisa, nos gustaría que consideraras asumir la dirección oficial. Sería una oportunidad de expandir nacionalmente el trabajo que ya haces aquí. La propuesta representaba no solo reconocimiento profesional,
sino una oportunidad de multiplicar el impacto que había logrado localmente. Marisa miró alrededor de la mesa, viendo los rostros de las personas que se habían convertido en su verdadera familia, y percibió que su jornada de crecimiento personal y profesional apenas estaba comenzando. Tiago, siempre su referencia moral más importante, sonrió y declaró: «Mamá, acepta. Podemos ayudar a muchas más familias si trabajas con eso, y yo quiero ayudar también cuando sea mayor». Aquella noche, después de que todos habían vuelto a sus respectivas casas, y Tiago dormía profundamente en su habitación decorada con trofeos escolares y fotografías de la familia extendida, Marisa se sentó en su balcón observando las luces de la mansión de los Ferrer. 2 años atrás, era solo una limpiadora inmigrante que limpiaba la casa de aquella familia. Ahora era una pedagoga respetada, futura directora de una fundación nacional, madre reunida con su hijo y miembro integral de una familia que había demostrado que el amor no tiene fronteras geográficas o culturales. El descubrimiento accidental de documentos criminales había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había ocurrido cuando eligió actuar con coraje en lugar de ignorar el peligro que amenazaba a las personas que amaba. Esta elección había cambiado no solo sus vidas, sino las vidas de decenas de otras familias que se beneficiarían del trabajo que seguiría haciendo. 5 años después de aquella mañana de martes en que Marisa descubrió documentos sospechosos en la basura de la mansión de los Ferrer, la ciudad de Gerona celebraba su tradicional fiesta de San Narciso con una novedad especial: el primer pabellón de la diversidad española, un espacio permanente dedicado a la celebración de las culturas de todas las regiones del país que habían encontrado nuevo hogar en Cataluña. La idea había nacido durante una reunión de la Fundación Educativa Marisa Andrade, que en 3 años de funcionamiento ya había financiado los estudios superiores de 400 niños, hijos de inmigrantes, en todo el Levante español. Lo que comenzó como un fondo de reparación establecido por Fernando Soler se había transformado en la mayor iniciativa privada de educación intercultural de la región. Marisa, ahora a sus 43 años y directora nacional de la Fundación, observaba la ceremonia de inauguración del pabellón junto a su familia extendida. Tiago, a sus 16 años, se había convertido en su asistente no oficial en los proyectos de la Fundación, demostrando una pasión por la educación y la diversidad cultural que sorprendía incluso a profesores universitarios que conocían su trabajo. Doña María había finalmente aceptado la invitación para mudarse definitivamente a Gerona el año anterior, a sus 75 años, trayendo consigo décadas de sabiduría andaluza que enriquecieron aún más la dinámica familiar. Su presencia había completado el círculo que Marisa había soñado durante años: tener a todas las personas que amaba viviendo cerca unas de otras. Leonardo, ahora con 23 años, se había graduado en música y establecido una carrera prometedora como compositor e intérprete. Sus fusiones de ritmos andaluces con melodías catalanas habían conquistado reconocimiento nacional, y él preparaba el lanzamiento de su primer álbum en solitario, titulado Puentes Sonoros, inspirado en la historia de su familia extendida. Amanda había cumplido 20 años y estaba en el 3er año de medicina, especializándose en pediatría, con foco en atención a comunidades multiculturales. Pasaba las vacaciones haciendo trabajo voluntario en clínicas andaluzas, manteniendo conexión con los orígenes de Tiago y Marisa, pero siempre regresaba a Gerona para contribuir con proyectos locales de la Fundación. Gustavo había transformado su red de restaurantes en una empresa social, empleando exclusivamente a inmigrantes y ofreciendo programas de capacitación profesional que se extendieron como modelo para otras ciudades. A sus 50 años, había descubierto que el éxito más gratificante venía de usar sus negocios para crear oportunidades para otros, no solo lucro para sí mismo. Sabrina había desarrollado su práctica de abogada especializada en derechos de inmigrantes en una de las más respetadas del Estado, trabajando frecuentemente en colaboración con la Fundación de Marisa para resolver casos complejos de reunificación familiar.
Se había convertido en referencia nacional en legislación de inmigración y derechos humanos. La ceremonia de inauguración del pabellón estuvo marcada por discursos emocionantes de autoridades locales, pero el momento más conmovedor llegó cuando Tiago fue invitado al escenario para representar oficialmente a todos los niños beneficiados por los programas educativos de la Fundación. El adolescente, que había superado completamente cualquier timidez inicial sobre su origen, habló con elocuencia sobre cómo la diversidad cultural no era solo tolerada en Gerona, sino celebrada como fuente de riqueza comunitaria. Su discurso fue interrumpido varias veces por aplausos entusiastas de una platea que incluía cientos de familias inmigrantes que habían encontrado nueva esperanza a través del trabajo de la Fundación. Cuando termine mi discurso, quiero agradecer especialmente a mi madre, Marisa Andrade, que demostró que una persona común puede hacer cosas extraordinarias cuando actúa con coraje y amor. Ella no solo salvó a una familia del terror, sino que creó oportunidades para cientos de otras familias para construir futuros mejores. Gracias, mamá, por enseñarme que el heroísmo no necesita superpoderes, solo un corazón determinado a proteger a quienes amamos. El discurso de Tiago provocó lágrimas en los ojos de Marisa, que recordó a la niña tímida de Sevilla que había llegado a Gerona 12 años atrás sin conocer a nadie, llevando solo sueños y determinación. Ahora estaba siendo homenajeada públicamente no solo por su coraje durante la crisis con Fernando, sino por haber transformado esa experiencia en una misión de vida dedicada a ayudar a otras familias. Durante la recepción que siguió a la ceremonia, varias personas se acercaron a Marisa para compartir historias personales sobre cómo el trabajo de la Fundación había cambiado sus vidas. Madres que lograron traer a hijos dejados en otras comunidades autónomas, estudiantes que obtuvieron becas universitarias, familias que encontraron orientación legal para resolver situaciones migratorias complejas. Una de esas historias tocó particularmente su corazón. Una mujer venezolana de aproximadamente 30 años se acercó acompañada de 2 hijos pequeños, explicando que había llegado a Gerona hacía 6 meses como refugiada, sin conocer a nadie y sin saber cómo matricular a los niños en la escuela local. Señora Marisa, la Fundación no solo nos ayudó con documentación y matrícula escolar. Ustedes nos dieron esperanza de que podríamos reconstruir nuestras vidas aquí. Mis hijos ya hablan catalán y español fluidamente y hacen amigos en la escuela. Siento que finalmente tenemos un hogar de nuevo. Historias como esa le recordaban a Marisa constantemente por qué había elegido dedicar su vida a este trabajo. Cada familia ayudada representaba a niños que crecerían con oportunidades que sus padres jamás imaginaron posibles, perpetuando un ciclo de mejora social que se multiplicaría a través de generaciones. Durante el final de la fiesta, cuando las luces coloridas del pabellón se reflejaban en el lago central de Gerona y familias de decenas de nacionalidades diferentes compartían comida y músicas tradicionales, Gustavo reunió a su familia extendida para una fotografía oficial. En la imagen que sería enmarcada y colocada en la sede de la Fundación estaban Marisa y Tiago en el centro, rodeados por los Ferrer en varias generaciones. Gustavo y Sabrina, Leonardo con su novia italiana que había conocido en la universidad, Amanda abrazada a una colega de medicina senegalesa, y doña María cargando al bebé de 2 años de una familia siria que había sido acogida por el programa de refugiados de la Fundación. Era una fotografía que contaba una historia completa sobre cómo el amor puede trascender fronteras, cómo el coraje puede transformar la tragedia en triunfo y cómo una decisión valiente puede crear olas de cambio positivo que se extienden mucho más allá de sus circunstancias originales. Aquella noche, después de que todos habían regresado a sus casas y la ciudad había vuelto a la quietud característica de los fines de semana catalanes, Marisa se sentó en su balcón junto a Tiago, observando las estrellas que brillaban sobre Gerona. «Mamá, a veces pienso en cómo nuestras vidas serían diferentes si no hubieras encontrado esos papeles en la basura», dijo Tiago, ahora un joven alto e inteligente que llevaba en los ojos la sabiduría de quien había crecido rodeado de ejemplos de coraje y compasión. «Hijo mío,
Creo que habría encontrado otra forma de proteger a la familia Ferrer. Cuando amas a las personas de verdad, siempre encuentras una manera de cuidar de ellas, incluso si eso significa correr riesgos. Lo que aprendí es que salvar una familia puede significar salvar muchas familias. Tiago asintió, comprendiendo que la historia de su madre se había convertido en parte de algo mucho más grande que sus circunstancias personales. La fundación educativa, el pabellón cultural, los restaurantes sociales, la clínica legal, todos eran ramas de un árbol que había crecido a partir de la semilla de coraje plantada aquella mañana de martes, años atrás. Algunas semanas después de la inauguración del pabellón, Marisa recibió una carta inesperada del Presidio Federal, donde Fernando Soler cumplía su sentencia. Había escrito para informar que había completado un curso de educación carcelaria y le gustaría contribuir con el trabajo de la fundación cuando fuera liberado, ofreciendo sus habilidades contables para ayudar a otras familias a organizar sus finanzas. La carta representaba una transformación que Marisa jamás había imaginado posible. El hombre que había aterrorizado sus vidas había encontrado redención a través del mismo trabajo que había nacido de las consecuencias de sus crímenes. Era un ciclo de justicia restaurativa que demostraba cómo incluso las peores situaciones pueden generar resultados positivos cuando se enfrentan con sabiduría y determinación. Leonardo compuso una canción especial para celebrar los 10 años de la fundación, mezclando melodías catalanas con ritmos andaluces en una sinfonía que contaba musicalmente la historia de cómo una familia casi destruida por el crimen se había transformado en fuerza de esperanza para cientos de otras familias. Amanda organizó una clínica médica móvil que viajaba por Cataluña, ofreciendo atención gratuita a comunidades inmigrantes, combinando su conocimiento médico con la pasión familiar por la justicia social. Gustavo expandió el modelo de sus restaurantes sociales a otras ciudades, creando una red nacional de establecimientos que empleaban prioritariamente a inmigrantes y refugiados, ofreciendo no solo trabajo, sino programas completos de integración social. Sabrina publicó un libro sobre derechos de inmigrantes que se convirtió en referencia jurídica nacional, dedicado a Marisa Andrade y a todas las mujeres valientes que protegen familias en momentos de crisis. Tiago, al cumplir 18 años, anunció su decisión de estudiar Derecho Internacional con foco en derechos humanos, soñando con trabajar con organizaciones mundiales para proteger a familias desplazadas por conflictos y pobreza. Durante la fiesta de graduación de Tiago en el instituto, celebrada en el jardín de la mansión de los Ferrer, donde todo había comenzado, Marisa miró a su alrededor y vio la realización completa de sueños que ni siquiera se había atrevido a tener cuando llegó a Gerona como una inmigrante desesperada. Su familia biológica estaba reunida y próspera. Su familia elegida se había convertido en ejemplo de superación y solidaridad. Su trabajo había creado oportunidades para cientos de otras familias, y la ciudad que la había acogido como extraña ahora la celebraba como ciudadana ejemplar cuyo legado seguiría impactando a generaciones futuras. Cuando Tiago recibió su diploma como el mejor alumno de la promoción, dedicó su logro a mi madre, que me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino elegir hacer lo correcto incluso cuando se tiene miedo. Aquella noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y la familia se hubiera reunido por última vez en la sala donde tantas decisiones importantes se habían tomado, Marisa percibió que su historia había encontrado el final perfecto, no porque todo estuviera terminado, sino porque todo apenas estaba comenzando para una nueva generación que había crecido aprendiendo que el amor, el coraje y la determinación pueden transformar cualquier situación, por más desesperada que parezca. La mujer que un día descubrió documentos sospechosos en la basura y eligió actuar en lugar de ignorar, se había convertido en prueba viviente de que los héroes no nacen hechos, se forjan a través de elecciones valientes, hechas en los momentos en que sería más fácil omitirse, y esas elecciones resuenan a través del tiempo, creando ondas de transformación que alcanzan vidas que jamás imaginamos tocar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marisa y la familia Ferrer
los haya emocionado profundamente. Esta narrativa sobre el coraje, la familia y la redención nos enseña que a veces los momentos más difíciles de la vida son aquellos que nos revelan nuestra verdadera fuerza interior. Para continuar este viaje emocional con nosotros, tenemos una lista de reproducción especial con historias igualmente conmovedoras esperando por ustedes. Si esta historia llegó a su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y del amor humano. Compartan en los comentarios de qué ciudad nos están siguiendo y qué parte de la historia les conmovió más. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Seguiremos trayendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano y el poder transformador del amor incondicional.